Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con las clases virtuales del curso de física. Este tema es un repaso, es decir, de los temas anteriores, y vamos a contestar algunas preguntas que nos plantea las siguientes imágenes. Dice, relacionar correctamente. Relacionar correctamente cada alternativa de la columna izquierda de esta columna con su respectivo significado de la columna derecha. Entonces, como ven acá tengo una lista de palabras, por ejemplo masa con su letra A, entonces yo tengo que leer por este lado a cuál le corresponde masa y así sucesivamente, o al revés, ¿no? Puedes poner o leer acá el significado, ¿ya? Y buscar a qué alternativa le corresponde. A ver, dice, propiedad de la materia para la cual dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente. Entonces buscamos por acá y vas a darte cuenta que sería la impenetrabilidad. Así es. Ustedes están viendo de repente esta imagen en una lacto o de repente en un celular. O sea, da a entender de que sobre esa lacto que estás apoyado o sobre este celular, no puedes colocar una eh, en el mismo espacio que está ocupando. ¿Sí? Puedes colocarla encima, debajo, al costado, pero en el mismo espacio que está ocupando un objeto no se puede colocar otro. Eso se llama la propiedad de la materia impenetrabilidad. Ajá. Uy, a ver, un ratito. Ah, ya. Un ratito. Vamos a retroceder. A ver. Entonces, acá habría puesto la G, ¿no? Pero ya, está un poquito desordenado. Sigamos, a ver, vamos a ir. Dice, es cantidad de sustancia. Entonces, la letra D, 2 moles. 2 moles representan a la cantidad de sustancia. No se olviden, ¿eh? Cantidad de sustancia. Ahí está. Sigamos. A ver, este de acá. La condición fundamental es que sea invariable. ¿Cuál sería? Ahí está, unidad patrón. Así es, el metro, por ejemplo, recuérdense que hay una barra de platino iridio, así decía la lectura, que se encuentra en Francia y ese sería el metro patrón. Es una condición fundamental que no varíe. A pesar de que pase el tiempo, esa barra va a medir 1 metro. Claro, está en un lugar donde pues se evita la corrosión, etcétera, ¿no? Y una temperatura adecuada también. Ya. Dice, rama de la física que estudia la luz y sus fenómenos. Como ven acá, ha marcado la óptica. Así es, la I. Colocas la letra I, ¿no? La letra I. La óptica. La óptica estudia la luz y sus fenómenos. Sigamos. A ver, es la unidad de la energía en el sistema internacional. Este es bastante fácil. Entonces la letra L, acá está. ¿Dónde? Acá. Joule. Al final, ¿ve? Joule. Ajá. Dice, es la unidad, ¿sí? De la energía según el sistema internacional de unidades de medida. Bien. Así entonces vas a colocar las letras que corresponden. Veamos, continuación. Ya. Dice, según su origen, se dividen en fundamentales y derivadas. Ah, ya. Entonces, eso va a corresponder a la letra H, magnitudes físicas. Ahí. Ya se ordenó. Dice, cantidad de materia o de partículas contenidas en un cuerpo. Cantidad de materia. La A, muy bien. Masa. Ahora sí, ya se ha ordenado. Así es. Cambio de fase de sólido a líquido. ¿Cuál sería esto de acá? ¿Ves? Tú buscas. Sería, Acá. así es, fusión. Fusión. Este es un repaso de lo que hemos visto en semanas anteriores. Presenta volumen definido y forma indefinida. ¿Cuál sería? Va a Fase, ser
fase líquida, así es. La C, fase líquida, ¿no? Bueno, la D ya está contestada. Nos quedaría las siguientes. Ah, así es, la B, magnitudes fundamentales. Son 7 y sirven para definir las magnitudes derivadas. Ya este está más fácil, pues, ya como ya van acortándose las respuestas, entonces ya uno va deduciendo. ¿Cuál es de esta vez? Dice, es la unidad de la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cuál es la unidad la unidad de la intensidad de corriente eléctrica? El ampere. Uy, ahí estaba un poco. Esta era la G, ¿no? Sí, solo que. Ajá, impenetrabilidad, ya. Ahora sí, ampere. Ajá, J, ampere. Y el último, bueno, ya por defecto sería la letra E. Proceso por en el cual la sustancia conserva su estructura interna y que es un fenómeno físico. Así es. Recuerden que habían dos fenómenos. Uno físico, acá tenemos su significado, y el otro que era químico, donde acá ya no conservaría su estructura interna. Hay un cambio de su estructura interna. Bien, entonces, en las preguntitas están relacionadas con respecto a lo que hemos hecho la clase pasada. Las clases pasadas. Ya. Continuemos. A ver, dice, indicar verdad o falsedad de cada una de las siguientes proposiciones en el casillero correspondiente. Ten en cuenta que si la proposición es falsa, deberás sustentar la respuesta, ¿no? Entonces, en ese espacio vas a poner verdadero o falso, y si en caso es falso, acá una breve sustentación. Dice, la fermentación de la fruta es un fenómeno físico, ¿verdad? Falso. 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 Es un fenómeno químico. Sí, porque hay un cambio en su estructura interna. La oxidación, así es. Si tú cortas una manzana, está muy rápido, lo dejas ahí al intemperie, vas a ver que en esa parte donde has cortado, se va a tener media marroncita, media así, un colorcito oscurito, se ha oxidado esa parte, esa capa, ¿no? Claro, tú con el cuchillo lo rebanas y por dentro todavía se mantiene, ¿no? Y así. E incluso si lo dejas más días, ya pues se va a podrir, ¿no? Es decir, entonces se ha oxidado, ha aparecido óxido en su superficie. Bien, sigamos. Mediante un fenómeno físico se genera una nueva sustancia. ¿Qué dicen? A ver, Falso. así es, falso. Fenómeno. Exacto, es un fenómeno químico, muy bien. ¿Ves? Dice, la combustión de compuestos orgánicos es un fenómeno químico verdadero, la combustión. Entonces acá ya no pones nada, ¿ves? Acá ya no pones nada, ¿ya? La combustión de compuestos orgánicos, así es. Por ejemplo, el petróleo es un compuesto orgánico. Entonces, cuando se da el proceso de la combustión en un vehículo, vas a ver que en la parte del tubo de escape sale ¿qué cosa? CO2, CO2, así es, CO2. Una de las ciudades más contaminadas es, por ejemplo, Beijing. Es una ciudad bastante contaminada. Habrán visto en algunas noticias anteriores que en las mañanas aparece el cielo bastante oscuro. Incluso usan una especie de máscaras, ¿no? Antes que pase esta pandemia. Pero ahora, con el aislamiento, muchas ciudades pues dejaron incluso el Perú, de funcionar todo su transporte, ¿no? Y salieron noticias que la contaminación ambiental en Lima había descendido bastante, ¿no? Bastante, bastante. Así es. En el tiempo ya se está pasando de este modelo de transporte a base de petróleo al modelo de autos eléctricos. Probablemente tú cuando ya seas joven ya no vas a tener un auto que vas a echar combustible en el grifo, sino solamente lo vas a enchufar en tu casa y listo, ¿no? Carga toda la noche y en la mañana funciona. Así es. Ya hay en el Perú autos eléctricos, claro, ya han traído, Hyundai ya ha traído, pero son un poco elevados de precio. Sigamos. ¿Qué dicen con respecto a la acústica? ¿Es la rama de la física que estudia los fenómenos térmicos? No. Falso, muy bien. Estudia. Así es. Así es.
Ajá. La acústica es la rama de la física que estudia no, estudia la acústica, el sonido, ¿verdad? El sonido. Ahí está. Vamos a ver. La 5. Masa y volumen son características de la materia dispersa. Falso. Falso. Principalmente son de la materia condensada, ¿no? También la materia es que acá hay una cuestión. Cuando ustedes han leído el texto, Einstein plantea que hay dos tipos, ¿no? La sustancia condensada, ¿ya? Como los sólidos, los líquidos, los gaseosos, ¿ya? Y la dispersa, como la energía. Entonces la energía no tiene masa, pues, ¿no? No tiene volumen. ¿Ya? Entonces, que quede claro eso, ¿ah? Por ejemplo, acá no vaya a haber confusión. Entonces, recuérdense, Einstein hace una aclaración ahí. Dice, existen la materia condensada, como los sólidos, líquidos o gaseosos, y la materia dispersa, energía. Así, en concreto. Bien, vamos a la 6. La luz y calor, ¿qué más dice? Corresponden a una de las formas en que se manifiesta la materia. Claro, así es, verdadero. Así es. Recuerden que la manifestación de la materia tiene incluso eh, que el humano no lo percibe. Para, para que esta señal llegue, o sea, esta transmisión llega, y si estás en el celular o tienes tu wifi, y ya algunas computadoras tendrán todavía el cable, ya. Pero vamos al Wi-Fi, ¿no? Del Wi-Fi a tu lacto, ¿cómo es posible que todo este sonido, imágenes que ustedes lo tienen en su celular, en su lacto, etcétera, llegue? ¿Qué es lo que envía? Es una onda electromagnética, ¿no? Pero nuestros sentidos no la ven. No puedo yo ver las ondas electromagnéticas que cruzan todo el espacio, ¿no? No. Tendríamos, digamos así, ¿no? Un lente especial, una gafa especial para poder visualizar. Así. Entonces la materia tiene muchas formas de manifestarse. Bien, vamos a las 7. El estado plasmático ocurre a muy bajas temperaturas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Así es. Altas temperaturas. Como el Sol se plantea. Dice, la magnitud fundamentales son 7. Eso sí es verdadero. Verdaderazo, ¿no? Le hemos dado bastante vueltas con ese tema de las magnitudes. ¿Las magnitudes derivadas se definen en función de las magnitudes fundamentales? No. Disculpe. Las magnitudes derivadas, sí. Las magnitudes derivadas se definen en función de las magnitudes fundamentales, verdadero. Está bien, tiene razón. Al medir 5 metros debemos escribir correctamente. Miren. 5 MTS, falso, pues. ¿Cómo se escribe 5 metros? 5M. 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 M, 5M. M. ¿Y se coloca un punto al final? ¿Sí o no? No, No se no, coloca un punto. no. Así, a secas, digamos, duro, 5M, nada más. No hay punto, nada. Si ten cuidado. ¿Sí es? Recuerden el del déjà vu que les planteé, ¿no? Del video. Entonces hay que tenerlo claro. O sea, ha pasado, pues suele suceder, ¿no? Pero sin embargo hay que estar muy atentos también. Sigamos, dice, la potencia es una magnitud física fundamental, ¿verdadero o falso? ¿La potencia? No. Falso. Falso. Acá dice que, acá en la 8, miren, donde está pasando el cursor, dice, son 7. ¿Cuáles son, las fundamentales? Masa, longitud, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa, intensidad de corriente eléctrica, cantidad de sustancia y creo que otra más. ¿Temperatura dijiste? Temperatura. Temperatura faltaba, ¿no? Son Temperatura. 7, ajá. Entonces, el resto son derivadas. Es bien fácil. Ustedes solamente tienen que memorizar, recordar las 7 fundamentales. ¿Cuáles son? La longitud, tenemos la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. El resto, por ejemplo, como en la pregunta 11, la potencia es fundamental. No, pues porque no está en esa lista que hemos pronunciado. O ustedes pueden visualizar eso en su cuaderno o en una diapositiva que yo les he enviado. Ya.
Ya, profe. Entonces, esa manera rápidamente es falso. Es una magnitud derivada. La unidad de la presión, según el sistema en el SI, es el pascal. Así es. Unidad de la presión es en pascal. Es verdadero. Bien, verdadero. Sí, entonces, como ven, este es un repasito nada más de la clase bastante práctica. Marcar la alternativa correcta en cada caso. A ver, ¿qué opinan? La 1, ¿cuál marcas? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? Sí, profe. La B, la B, la B. La B La B, la B. no es un fenómeno físico. La primera es físico. Fisicazo, pues la ebullición del agua. ¿Eh? La combustión de la madera. Profesor. La aleación de oro y cobre. D, mezcla de alcohol y agua. El efecto fotoeléctrico. La combustión de madera. Exacto. La combustión de madera. Así es. Así es. Muy bien. Así es. La aleación de oro y cobre puede revertirse, ¿no? O sea, con procesos químicos, físicos eléctricos, puede revertirse esa aleación de oro y cobre. Mezcla de alcohol y agua, lo hace servir y el agua hierve y lo que va a quedar es alcohol, porque la temperatura, el punto de ebullición del alcohol es bastante elevado. O lo metes a la congeladora y vas a ver que lo único que se congela es el agua. El alcohol no se congela. Es un método para, por ejemplo, el pisco puro, tú lo metes a la congeladora y no pasa horas y horas y no se congela, el pisco heladito nada más, pero si tú lo metes a la congeladora una botella con agua, se va a congelar, sí o sí. Así es, ¿no? Interesante. Y el efecto fotoeléctrico, la explicación de esto se le debe a Albert Einstein, un comentario aparte, ¿no? Con esta interpretación del efecto fotoeléctrico, le dieron el premio Nobel a Albert Einstein. ¿Cómo más o menos es ese efecto fotoeléctrico? Entonces, dice Albert, su explicación, ¿no? El fenómeno ya se mostraba. Varios intentaron explicarlo, pero Albert lo explicó correctamente, digámoslo así. Sobre una placa de metal, principalmente, se le alumbra con una linterna, ¿ya? La placa con una linterna, claro, tiene sus características especiales, y de la placa van a salir electrones. Ese es el fenómeno fotoeléctrico, o el efecto fotoeléctrico. Claro que ya tienen más nociones, ¿no? Pero en general así, ¿no? Sobre una placa metálica, puede ser de zinc, de cobre, etcétera, le alumbramos con una linterna, pues una linterna de rayos ultravioleta, ya, principalmente, y luego de un tiempo los electrones comienzan a saltar de la placa, ¿no? Claro que necesitarías un detector para ver esas chispas que se originan ahí. Ese es el fenómeno fotoeléctrico. Bien, vamos a la 2. ¿Cuál marcarías? En la 2. Aló, aló. ¿Cuál de los siguientes no es un fenómeno químico? No es. La elaboración de la amalgama. La elaboración de la amalgama, la combustión de compuestos orgánicos, la oxidación de la sangre, la oxidación de metal, la fermentación de la fruta. No es químico, ¿eh? O sea, ¿cuál es físico? La elaboración de la amalgama. Así es. Exacto. El resto son químicos, ¿no? Su mismo nombre acá dice la combustión, oxidación, fermentación, todo eso son químicos. Así es. La D, profe. ¿Cuál? ¿La 3? La D, la D. La D, ajá. La E. No, 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 D, acá. Dedo. Claro, dedazo. Disculpe. Estudia el sonido, hace un rato lo vimos. ¿Y la propagación de las ondas? ¿La electricidad? No, porosidad. La acústica. La acústica.
La acústica. La Es de acústica. acústica, profesor. Yo sé. Así es, bastante claro eso, ¿no? La acústica es la que estudia el sonido y sus efectos, como por ejemplo la propagación de las ondas sonoras, lo que justo estamos experimentando cuando les estoy hablando. Bien, sigamos. Es una propiedad de la materia Estabilidad. que nos indica ah, mm, la La cantidad masa, de materia contenida por unidad de volumen. No. Penetrabilidad. peso, me confundí, peso. No. La E, profe. Densidad. Densidad. Así es, densidad. Dice, es una propiedad de la materia que nos indica la cantidad de materia. La cantidad de materia es masa, contenida por unidad de volumen. Acá esta partecita, por unidad de volumen. Masa entre volumen es densidad. Masa entre volumen es densidad. ¿Aló? Esta magnitud física explica por qué los objetos pueden flotar o no. Bien, si tú colocas un corchito sobre un vaso de agua, flota, pero si coloco una moneda, se hunde. ¿Cómo puedo explicar eso? Entonces ahí entra la densidad, la relación entre la masa y el volumen. Así es. Si la relación de la masa entre volumen es menor que la densidad del agua, flota. Si es mayor, se hunde. Así es. Bien, ustedes se sumergen a una piscina, pero esta piscina es especial. Su densidad es mayor que su densidad de ustedes. Profe, ¿y cómo hay mi densidad? Vas a una balanza, tienes tu masa, calculas tu volumen, lo divides, tienes tu densidad. Entonces, pero si esta piscina tiene un líquido que tenga mayor densidad que uno de ustedes, ¿qué va a suceder? Flotas. Estás así estirado en la piscina y no te hundes para nada. Profe, ¿y existe alguna piscina así? Sí, se llama el Mar Negro. Así es un mar muy, muy salado, donde la gente va y ya esto es muy exagerado, ¿no? Puede caminar sobre las aguas, ¿no? Ya, pero sí se echa sobre este Mar Negro, no se hunde para nada, está leyendo el periódico, tomando el sol, no se hunde. Bien. Vamos con la 6. Dice, fase de una sustancia en la cual la fuerza de atracción tiene mayor valor que la fuerza de propulsión entre el sólido, así es, el sólido. Dice, las fuerzas de atracción tienen mayor valor que las fuerzas de repulsión entre sus moléculas, sólido, así es. Y gaseoso, al inverso, pues, la fuerza de repulsión tienen mayor valor que la fuerza de atracción, gaseoso. Así. Y líquido está ahí, entre un casi equilibrio, ¿no? Casi que se compensan, así es. Bien, continuemos. ¿Cuál creen que es la 7? La alegría. Así es. A ver, Por el momento no tenemos, no es una magnitud física, ¿no? La alegría, cierto, así es. Profe, pero alguien más adelante podrá descubrir tal vez una medida, sí, probablemente, ¿no? Todavía no conocemos muchas de las emociones del humano. 8, ¿cuál crees que es? ¿Cuál de las siguientes es una magnitud? tiempo, profesor, tiempo. Exacto, así es, tiempo, muy bien. Indicar, ¿cuál está correcto? A ver. La C, profesor. La B. Incorrecto. La B. La B, profe. La B. La E. La E. Profe. Eso está incorrecto. Eso también está incorrecto. Por eso es la E. Así es. Y el último, ¿quién dijo? Cuando se puede pedir aquello de lo que se habla y expresarlo en Lord números. Kelvin. ¿Quién? Lord Kelvin, la B. Lord Kelvin. Kelvin. Ajá. Muy bien. Entonces van a ver que la tarea es prácticamente como la última diapositiva que hemos puesto, ¿no? Marcar las respuestas, no sé si algunos lo han visto, y algunas definiciones que ustedes ahí van a colocar a un costadito ayudándose en su materia. Muchas gracias, jóvenes.
Voy a ponerle el pause para el video. Profe, Sí, ¿ya hace mapa mental?